Mire, la Procuraduría lo dijo desde el primer momento. Hay contradicciones. Se demuestra que el acuerdo que dijo se existía desde el 23 de septiembre no se ha concretado. Aspectos tan sensibles como la integración del tribunal, como el secuestro, si es amnistiable o no, como la afirmación que hace el doctor de la Calle que no existirían en algunas interpretaciones que hace la FARC sobre el cumplimiento de los mínimos internacionales. La Procuraduría lo ha dicho, que no se cumplen en mucho de lo que se conoce con los mínimos internacionales, que eso no está blindando la justicia transicional. Y lo que los colombianos queremos es que haya seguridad jurídica, que se blinde el proceso. Lo que se firme en La Habana se debe cumplir, pero para poderse cumplir debe quedar bien hecho. Y quedará bien hecho si se cumplen con los estándares internacionales. Y ya lo dice el doctor de la Calle, que en muchos de los criterios que manifiesta la FARC no se cumplen esos mínimos internacionales. Aquí lo que podemos decir, la enseñanza que nos deja esto, es que no se puede, dijéramos, afectar la credibilidad del proceso haciendo anuncios sobre acuerdos que no existen. No sé cuáles fueron las razones, si fueron razones políticas, cuáles fueron las razones para dar a conocer algo que no se había finiquitado y que hoy el mismo gobierno señala que todavía no se ha finiquitado. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? No se puede ni afectar la credibilidad del proceso, ni la dignidad presidencial, dando anuncio de cosas que todavía no se pueden anunciar porque no está finiquitado. Y es indudable que la opinión pública debe conocer los términos lo más pronto posible, pero igualmente la enseñanza, y eso coincide con lo que la Procuraduría ha dicho, deben respetarse como regla de oro en materia de justicia internacional los estándares internacionales, que son penas privativas de la libertad para los responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidios. Adelantándonos a que no se cumplan esos acuerdos, ¿cuáles serían las consecuencias? No, hay que esperar, sería hablar de cuestiones futuras, hay que esperar. Lo ideal, lo que el país quiere, lo que el país desea, es que se llegue a buen término. Pero para llegarse a buen término debe quedar bien hecha. Y para quedar bien hecha en materia de justicia transicional es reconocer los estándares internacionales. Y los estándares internacionales en esta materia de responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad es la reclusión. Es indudable que ese es otro aspecto, pero ese aspecto que no se está discutiendo en ese momento. Procurador, señor procurador, ¿se está feriando los desahorros del FONSEC por parte de los alcaldes? Esa es la información que tenemos. A principios de este año el Ministerio de Hacienda ha entregado los desahorros a casi la totalidad de municipios por valores que oscilan entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Y muchos alcaldes de muchos municipios están utilizando esos dineros con propósitos electorales. Señor procurador, aprovechando que usted es profesor de Derecho, en el concepto del derecho transicional, oriéntenos, no cabe permitir que el acuerdo de paz permita como legislación especial lo que está queriendo ajustar en derecho el Estado colombiano sin afectar, desde luego, la legislación internacional de los convenios. Mire, le respondo con claridad. En la justicia transicional, los responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de genocidios y de graves violaciones a los derechos humanos deben pagar penas de reclusión. No es suficiente, no responde a los estándares internacionales la imposición de penas exclusivamente restaurativas. Es decir, que a responsables de estos crímenes atroces la pena no puede ser trabajo social. Debe tener penas de reclusión, penas privativas de la libertad. Los mínimos internacionales no se cumplen cuando se establece que frente a los responsables de crímenes atroces la pena es exclusivamente restaurativa. Eso están
en los mínimos internacionales, están en los tratados internacionales, de lo cual Colombia es signataria, pero igualmente está en la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando declaró exequible el marco jurídico para la paz. Procurador, ¿cuál fue el papel de la Procuraduría en la anulación de inscripción de candidatos que aquí en Cesar son 40? Mire, a quien le corresponde anular esa inscripción es a la autoridad electoral. La Procuraduría no es autoridad electoral. La autoridad electoral, ¿quién es? El Consejo Nacional Electoral. Lo que hace la Procuraduría ya preventivamente es cumplir con una función que la ley le otorga, cuál es el llevar el registro de las sanciones disciplinarias, de las sanciones penales y de las sanciones fiscales. Cuando hay una decisión judicial o una decisión disciplinaria o una decisión fiscal que implica inhabilidad, se remite a la Procuraduría y la Procuraduría informa al Consejo Nacional Electoral cuáles de los candidatos están inhabilitados. Y este año 732 de los candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos y asambleas tenían inhabilidades. Y esa fue la información que enviamos al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral profirió la revocatoria de la inscripción. ¿Y qué va a pasar con aquellos funcionarios que presentaron el CISBEN para permitir la transhumancia electoral? Pues eso incurrieron en delitos, incurrieron en faltas disciplinarias y por tanto deben ser investigados y sancionados tanto por la justicia como por la autoridad disciplinaria. Y lo que se está previendo, lo que se está conociendo, de acuerdo a la denuncia que elevó Planeación Nacional, es que en la misma época, muchas veces en el mismo día en que se concretaba la transhumancia, es decir, la inscripción de cédulas, en esa misma fecha se aparecían inscribiéndose, registrándose en el CISBEN para tratar de diluir la prueba de la transhumancia. Incluso aparecen en las primeras informaciones familias que pasan de 10 personas a 100 integrantes. Bueno, son las primeras informaciones que tenemos. El Departamento Nacional de Planeación envió la base de datos de todos los municipios del CISBEN para lograr valorar ese género de irregularidades que serán materia de investigación. Nada con el candidato Arturo Calderón y la habla acerca de clonación de cédulas. Eso sí es posible porque de pronto tenemos que hacer estrategias de campañas y pues usted dice que enviará al delegado. Sí, a nosotros nos corresponde oír a todos los ciudadanos. A cualquier ciudadano, sea candidato o no, oírlo, pero desde luego estar pendientes para garantizar la transparencia y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos de manera clara y de manera transparente. Nosotros hay algunos señalamientos frente a determinados centros de votación, puntos de votación, y pediremos nosotros a la Registraduría Nacional control biométrico, ¿sí? Que haya biometría en esos puestos electorales. Igualmente estaremos enviando a varios, mínimo 3 procuradores nacionales para que estén presentes a efectos de garantizar la transparencia del proceso electoral. Sería una de las demostraciones reales de que quieren la paz, que entreguen materialmente las armas. La FARC no puede quedarse con un alfiler. Tienen que entregar material y realmente las armas al Estado colombiano, a Naciones Unidas, que las boten al mar, que sea lo que sea, pero no se pueden mantener armados, ¿sí? Pero es indudable que el desarmarse totalmente y el desmovilizarse absolutamente debe ser un requisito para beneficiarse de la justicia transicional. Ello es unos requisitos necesarios precisamente para expresar y manifestar la voluntad de paz. Otro requisito, otra muestra de que tienen voluntad de paz es aceptar que
la justicia transicional, que para los responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de genocidio, de graves violaciones a los derechos humanos, la pena debe ser privativa de la libertad, quiere decir reclusión. La pena no es una venganza y eso no debe tomarse como venganza, es una demostración de buena voluntad. Eso enaltece y dignifica tanto al victimario como a la víctima. Desde luego, reducida así. Esos son los mínimos internacionales en materia de penas para esa clase de delitos. Eso no es un capricho del Estado colombiano. Eso están en los diferentes tratados internacionales, en el Estatuto de Roma y hay un consenso universal en esa materia.